Hoy nos encontramos en Confidental, Centro Odontológico, donde nos estarán conversando un poco sobre el diseño de sonrisa. Nos encontramos con la doctora Nicole Martino, odontóloga general dedicada al área de estética dental. Cuéntenos, doctora, ¿todos los pacientes están calificados para el diseño de sonrisa? Bueno, hola Sabri, ¿cómo estás? Bueno, principalmente la respuesta es sí, todos están calificados. Ahora, no todos van a meritar los mismos procedimientos para poder lograr el éxito en este diseño de sonrisa. ¿Nos puede contar un poco sobre qué son exactamente las carillas? Ok, bueno, tenemos distintos tipos de carillas, un mundo bastante amplio, pero para intentar hacerlo lo más resumido posible, eh, digamos que universalmente, básicamente, están los dos tipos de carillas, la parte de cerámica, que ellas a su vez se dividen en distintos materiales, como lo es de silicato de litio, circonio, tenemos aproximadamente 3, 4 materiales más. Y están las carillas en resina. Hablando de estas de cerámica, ellas son indirectas. También tenemos las de resina que pueden ser directas, que es cuando prácticamente trabajamos en boca, e indirectamente, que es cuando las mandamos a hacer con un técnico, obtenemos como un molde encerado diagnóstico, le llamamos nosotros, y a partir de allí realizamos la carilla en boca. Prácticamente, ¿qué son? Pues un material que vamos a adherir al diente resistente, indicado para la zona en la que la vamos a utilizar, donde obtenemos alta resistencia, como ya les comenté, y alto brillo. Es más que todo como la característica específica de las carillas. ¿Es verdad que para realizarse carillas es necesario limar los dientes? Ok, bueno, en el caso de las carillas en cerámica, sí es necesario realizar un desgaste. Ahora, hoy en día, gracias a la evolución en la odontología, ese desgaste es mucho menor al desgaste que se hacía con anterioridad. Por lo menos sé que han visto muchos videos en TikTok de pacientes que eliminan las carillas y quedan con el dientecito así, modo tiburón, y ya eso hoy en día no es así, claro, a excepción de que ese paciente pues ha ameritado varios trabajos de carilla o que sus dientes sean muy pequeños, porque bueno, cabe recalcar que cada paciente es un mundo. Pero para hacerte el cuento largo o corto, sí es necesario hacer un desgaste, solo que hoy en día el desgaste es mínimo, 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 mínimo. O sea, no causaría sensibilidad y digamos que no sería tan invasivo como era anteriormente. ¿Las personas que se realizan las carillas van a tener que utilizarlas durante el resto de su vida? Ok, es una pregunta bastante amplia porque como les he comentado, cada caso es diferente. Puede que sí haya personas que de repente le hacemos un desgaste y pues al momento de retirar las carillas, sí haya que hacer las carillas de nuevo, como puede que existan personas que el desgaste no fue tanto y de repente, mira, ya no me siento cómoda con ellas, no las quiero usar y digamos que encuentran esa comodidad de nuevo con su sonrisa, porque sí es difícil que una vez que tenemos un tratamiento estético, como que no queramos mejorar ese tratamiento estético y no nos gusta ya como nos vemos como que naturalmente, o sea, más que todo también bastante decisión del paciente y pues de las necesidades que tenga, que todo. ¿Nos puede comentar un poco sobre cuáles son esos accidentes o problemas más comunes que sufren las personas que tienen las carillas y qué tan difícil son repararlos una vez ocurren? Ok, bueno, con respecto a los accidentes, esto va a estar muy enlazado con los hábitos del paciente. Si de repente un paciente que tiene algún tratamiento estético, como las carillas, la boca, es de los mismos que tiende a tener el hábito de comerse las uñas, va a ser un paciente propenso a que la carilla se fracture. Al igual que si eres un paciente que te viniste a hacer el tratamiento estético y tiendes a abrir objetos con la boca, también es como que vas a ser más propenso a sufrir los accidentes, porque prácticamente esos son, el accidente que puede pasar es que bueno, la carilla se fracture, de repente se le vaya una capa y la carilla se pigmente, ahí estamos hablando, ahí entran los pacientes que de repente consumen cosas puras, como el café, el vino tinto, que son hábitos que deberíamos erradicar. Sin embargo, somos 100% honestos de que yo sé que yo le invito al paciente, mira, las carillas no puedes tomar café. Si es un paciente que toma café, siempre va a tomar café y él ya sabe que la carilla se le va a pigmentar, pero pues corre con su riesgo. Ahora, si ella se fractura y queda como una capa entre la resina del diente, ese hábito del café va a hacer que ella se pigmente. Entonces, podemos decir que ese es el accidente. ¿Qué recomendamos nosotros con las carillas? Pues venir cada 4 o 6 meses para poder estarlas como monitoreando. Allí nosotros volvemos a ver qué tal está el acabado, qué tal está el pulido. Y pues en caso de alguna fractura,
repararlo, pero principalmente los accidentes se evitan si erradicamos los malos hábitos. ¿Cree usted que las carillas son una buena opción para mejorar la sonrisa o los pacientes deben conocer otras opciones antes de decidir por su procedimiento estético? Ok, con respecto a esta pregunta, pues cuando hablamos de diseño de sonrisa es que entran como las carillas como parte del diseño, pero como les comenté, existen ciertos procedimientos que se pueden hacer. De repente la ortodoncia, si el diente no está alineado, muchas veces la gente llega con los dientes desalineados y los dientes tienen buen tamaño, buena forma, buen color, de manera que los alinees y ya prácticamente el paciente no necesita nada. Porque hay que aclarar que el diseño de sonrisa es como intentar sacarle el máximo potencial a tu naturalidad. O sea, por lo menos en eso me baso yo. Yo prefiero aprovechar más del 100% lo bonito que tú tengas antes de agregarte una resina. De repente han llegado pacientes que exigen o llegan acá porque ven, consumen redes sociales y dicen, bueno, mira, mi amiga se hizo 12 carillas y yo quiero que tú vengas y me hagas 12 carillas en resina. Uno ve, hace la evaluación, le toma las fotos y ves que los dientes son bonitos, sabes que tienen buena forma, no están astillados, ellos están dentro de todo simétrico y de repente, ¿qué hacemos? Mira, de repente hacemos un corte de encía, hacemos un blanqueamiento y me ha pasado que hay pacientes que con corte de encía y blanqueamiento no necesitan las carillas. Hay muchos pacientes que nada más con blanquearle los dientes potenciamos muchísimo la sonrisa. Entonces, no todo es como directamente a la resina una vez, sino llevan procedimientos adicionales que también te pueden ayudar a lograr el éxito en ese diseño de sonrisa, sin necesidad de las carillas. Doctora, ¿los pacientes con gingivitis pueden realizarse carillas? 100% no. No es ideal que un paciente con gingivitis se realice carillas, ya que al momento de nosotros realizarlas, ya sean en resina o en estética, el campo donde vamos a trabajar debe estar totalmente seco. Y estamos hablando de que una encía con gingivitis es una encía que bota como un líquido que le llamamos líquido crevicular, es muy similar a la encía, a la saliva, perdón, y ella sangra con facilidad. Entonces, digamos que está en contra o contraindicado que realizamos cualquier tratamiento estético con pacientes con gingivitis, inflamación de las encías. Algunas personas le tienen mucho miedo al corte de encía, pero ¿qué tan necesario es para aquellos pacientes o qué tan importante es para aquellos pacientes que necesitan realizárselo? Ok, sí es cierto que mucha gente le tiene miedo al corte de encía. Me pasa mucho que cuando estoy en consulta les digo como que, bueno, mira, el diseño de sonrisa, la serie de pasos son corte de encía, blanqueamiento, carilla. La gente me dice corte de encía y se asusta. La mayoría de los casos, hay otros que los piden, pero la mayoría de los casos la gente le tiene mucho miedo al corte de encía y esto, si realmente ameritas el corte, es vital que pases por ese procedimiento. ¿Por qué? O sea, a veces me cuesta mucho convencerlos cuando realmente ameritan el corte porque la armonía de la sonrisa va a venir desde la parte de arriba, desde el tejido blando hasta el tejido duro que es el diente. Si nosotros tenemos un tejido blando irregular, que de repente no es armónico, la encía, la altura de la encía tiene ciertas medidas estándares por las que nosotros nos guiamos. Si de repente sabemos, pues si ameritas o no ameritas, si de repente cumples con esas medidas. Entonces, si el paciente como que se rehúsa a pasar por ese procedimiento, digamos que entorpece un poco el trabajo porque si el paciente lo amerita, es 100% necesario que lo realice para poder lograr como ese contorneado perfecto, armónico y así hacemos que la sonrisa se vea bonita desde el inicio del diente. Tengo una duda. ¿Es verdad que las encías crecen luego de realizar el corte de encía? Con respecto a esto, sí crecen, pero bueno, como todo lo que les he dicho, cada caso va a ser distinto, cada hábito del paciente va a ser diferente. Por lo menos tenemos dos factores, pudiese decir que son como los más importantes, que es tanto la higiene como el cepillado, que bueno, va de la mano con la higiene. Pero a la higiene me refiero que seas bastante cuidadosa con la encía con respecto a el uso del hilo dental. El uso del hilo dental es vital para mantener el corte de encía, ya que usando el hilo dental vamos a tener una buena higiene bucal y vamos a evitar que esas encías se inflamen. Porque al momento de que ellas se inflamen, es como más propenso de que volvamos al resultado anterior. Al igual que el cepillado, si utilizamos una técnica de cepillado muy fuerte,
prácticamente estamos causando lo mismo. Estamos causando como que este tratamiento no, digamos que no podamos aprovecharlo al 100%, sino que estamos como retrasando o intentando volver a como la condición como era antes. Doctora, una última pregunta. Yo tengo una amiga que sufre de bruxismo. ¿Ella podría utilizar carillas? Bueno, la respuesta es sí, sí puedes utilizar carillas siempre y cuando existan los cuidados o el tratamiento ideal para el bruxismo. Tenemos la férula protectora de carillas, que ella nos ayuda a controlar que ellas se fracturen al momento que el paciente bruxa, pero adicional a eso, con respecto al bruxismo, es un tema bastante amplio que no solamente tratamos con las férulas, o sea, no es solamente ponerle la férula al paciente y ya, es un tema bastante extenso que abarca tanto la parte bucal como la parte psicológica. El bruxismo se trata como en complemento. Tenemos distintos tratamientos, podemos aplicar el tratamiento del Botox para el bruxismo. Esto significa que lo colocamos en los músculos de la masticación y nos ayuda a relajar. También existen ciertos, digamos, antiinflamatorios que nos ayudan también como a relajar esa parte de los músculos. Y pues como que con esos complementos o esos distintos tratamientos es lo que puede ayudar, haciéndolo de manera efectiva, es lo que puede ayudar que el paciente no parta las carillas, cumplir esos tratamientos en conjunto, básicamente. Ahora nos encontramos con el doctor José Nañuni, que nos va a hablar un poco sobre la parte de cirugía. Cuéntenos un poco qué abarca esta área. Un placer, Sabrina. Gracias por la invitación. Bueno, el área de cirugía bucal abarca prácticamente tipo de extirpación de tejidos, extracciones dentales, extracciones de restos radiculares, cirugías bucales como tal en áreas de terceros molares, que es lo más común. Y más que todo, mi recomendación es que sea preventivo, ya que las extracciones cuando tienes molestias son un poco más complejas porque casi siempre el paciente tiene procesos infecciosos. Entonces, lo recomendable es, en el área de cirugía bucal, por lo menos ir al consultorio, algún consultorio odontológico por lo menos una vez al año para que el doctor te chequee y vea que no haya ninguna alteración, ningún diente fracturado, ninguna carie profunda y evitar futuros dolores. Doctor, basado en su experiencia, ¿cuál cree que es la mejor edad para la extracción de las cordales? Bueno, Sabrina, por lo menos a partir de los 15 años, desde los 15 hasta los 21 años, es la buena edad porque el hueso está más blando, no se produce anquilosis dental, uno puede diagnosticar mejor. Hay unas cordales que están en formación y otras que ya después de los 16, 17 ya están formadas, pero en mi experiencia es muchísimo más rápido una extracción de cordales en pacientes menores a pacientes mayores de 25 años. 21 a 25 años ya se vuelve un poco más complejo. Doctor, ¿cuáles son esos síntomas que presentan los pacientes por los cuales acuden a consulta y resulta en una extracción de cordales? Bueno, casi siempre son por dolor en la cara, un dolor que se irradia hacia adelante, hacia atrás, hacia la cabeza. Puede también ser porque la cordal, en este caso hablando de las cordales, se encuentra en el proceso de erupción y esa encía se crea como un capuchón, ahí se acumula la comida y puede crear mal olor, dolor fuerte que se puede irradiar hacia la cabeza o hacia otras zonas y inflamación, mal aliento, molestias al hablar, molestias al masticar. Entonces el paciente se dirige a mí, me comenta como que, cónchale José, me molesta la zona, quiero saber qué me pasa, qué está sucediendo, y ahí empezamos a reaccionar con el paciente, le mandamos a tomar una placa panorámica, que es un requisito indispensable para el proceso de extracción de cordales. Así nosotros vemos en la posición en la que vienen erupcionando o en la posición en la que se encuentra, en el estado de formación, y nosotros podemos tanto dar un diagnóstico general como el presupuesto a llevar a cabo. Doctor, aquellos pacientes que padecen de diabetes o hipertensión, ¿corren algún riesgo al realizarle una extracción dental? La respuesta es no, si están controlados, porque el paciente, uno primero, antes de atenderlo, uno le hace una historia clínica, le hacen una anamnesis, que es una pregunta de su salud bucal. Casi siempre pacientes que sufren de alguna enfermedad sistémica, como me las estás mencionando, son pacientes mayores. Sin embargo, pacientes jóvenes también pueden sufrir de ellas, pueden padecer de ellas, pero en la historia clínica nosotros le preguntamos si está medicado, qué medicamento está tomando, si hace interacción con algunos medicamentos que nosotros le vamos a suministrar, y en base a lo que nos diga nosotros podemos podemos pensar en qué tipo de medicamento le vamos a aplicar. Para aquellos pacientes nerviosos
¿Hay alguna otra alternativa que no sea la anestesia local? Sí, la respuesta es sí, totalmente. Hay muchos pacientes que son nerviosos, hay muchos pacientes que le tienen miedo. Pero la mayoría de las personas le tienen miedo a los odontólogos. Sin embargo, en el área de cirugía bucal se agrava un poco porque nada más al pensar de que van a inyectarte y te van a trabajar, tú estando consciente, el paciente se pone un poco nervioso. Entonces, sí, la respuesta es sí y es con la sedación consciente. Es un procedimiento que realiza un anestesiólogo como tal durante 1 hora y media. Te sedan, tú estás conscientemente con nosotros, pero estás sedado. O sea, estás como en un sueño, pero estás acá con nosotros, no estás completamente anestesiado. Esa es una alternativa que se puede utilizar en ese tipo de pacientes y lo único adicional sería el costo del anestesiólogo como tal, pero sí se puede. Cuéntenos para cerrar un poco sobre cuáles son estos pasos a seguir en la recuperación luego de una extracción dental. ¿Qué es lo que debe hacer el paciente luego de esta cirugía? Ok, principalmente, bueno, nosotros a los pacientes les mandamos comida blanda, no tan caliente, cremitas, sopitas, frutas, verduras. Se puede utilizar, si ya lo compraron, lógicamente, en el postoperatorio. Hay veces que unas tías te regalan helado o algo así, y el helado tiene mantecado, tiene lactosa. Se puede utilizar, pero no es lo ideal, ya que esto podría retrasar un poco la cicatrización. Y con respecto a las recomendaciones operatorias, le indicamos al paciente no llevar sereno, no llevar mucho calor, no hacer esfuerzo físico, subir escaleras, levantar un bebé, levantar peso, acercarnos a la cocina, algo muy caliente, porque nosotros estamos buscando la formación de un coágulo. Y el coágulo, si nos acercamos a un área muy caliente o, ejemplo, la cocina, salir a la calle, hacer rubieras, ese coágulo se puede romper y puede retrasar el proceso de la cicatrización, que es lo que nosotros buscamos. Normalmente este proceso dura aproximadamente de 3 a 7 días, dependiendo de cómo fue la intervención quirúrgica, si tuvo que ser, como valga la redundancia, quirúrgicamente abrir un colgajo, extraerla directamente dentro del hueso o simplemente por una extracción simple. Todo va a radicar dependiendo del proceso realizado. Pero sí, más o menos, si hablamos de una extracción de 4 cordales, la recuperación debería ser durante 1 semana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio.